En nombre de la Sociedad Nacional de Pesquería, les doy la bienvenida a esta conferencia de sostenibilidad marina. Un agradecimiento muy especial a los expertos nacionales e internacionales que nos acompañan por su dedicación, por su tiempo, por permitirnos este espacio. Y lo que nos reúne esta mañana es el intercambio de conocimientos sobre los ecosistemas marinos, su variabilidad ambiental y la relación con el manejo pesquero. Y es un aporte importantísimo para nuestro trabajo diario, el cual valoramos muchísimo. Uno de los grandes aportes de la Sociedad Nacional de Pesquería a la comunidad científica local e internacional es justamente el programa Salvamares, ya que es uno de los pilares que precisamente permiten la difusión científica de la información que se obtiene durante las actividades de la flota en las temporadas de pesca. Somos conocedores de la alta variabilidad de nuestro ecosistema marino y ante la amenaza del cambio climático es que creemos que es necesario proteger nuestro ecosistema para garantizar los recursos justamente para las futuras generaciones, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo una gestión que sea sostenible a través de la protección del ecosistema, pero también de la biomasa para mantener su buena salud y así como también velar por el cuidado ambiental. Sin embargo, somos conscientes que es importante contar con mayores herramientas de monitoreo del ecosistema para garantizar la gestión pesquera, por lo que creemos oportuno difundir el proyecto Circulación del Pacífico Sudoriental de boyas Argo, Southern Eastern Pacific Circulation from Argo Floats, CEPICAF, que es el resultado del esfuerzo y contribución de diversas instituciones para el muestreo en la región del Océano Pacífico Sudoriental. Esta iniciativa tiene por objetivo mejorar la red de observación ambiental con instrumentos de medición en el mar a lo largo de la costa de Chile y del Perú. En el Perú, este proyecto es liderado por la doctora Ivonne Montes, investigadora del Instituto Geofísico del Perú, y participan en esta red diferentes instituciones internacionales de la academia, como la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro Científico CEASA. Participan también instituciones europeas como el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, la Comisión Técnica Conjunta de Oceanografía y Meteorología Marina, Centro de Apoyo al Programa de Observaciones In Situ, entre otros laboratorios de investigación. La red Argo es una herramienta para mejorar la monitorización de la circulación oceánica en el mar del Perú, y sobre esto es que vamos a escuchar a los expertos esta mañana. Les agradezco una vez más a cada uno de ustedes por su participación en esta conferencia. Estamos seguros que las conclusiones de la misma serán de mucha valía para la conservación de nuestro ecosistema marino. Muchísimas gracias. Y Salvador, con eso hemos dado las palabras de bienvenida. Estoy segura que vamos a tener una mañana muy fructífera y en aras del tiempo te dejo en la moderación. Muchas gracias, doctora, por sus palabras de bienvenida. Un poco para conocer la dinámica de la presentación, de la conferencia, debido a que son 3 ponentes los que van a desarrollar esta actividad. Este es el programa, en sentido que tenemos 3 presentaciones a cargo de... La primera va a ser a cargo del doctor Boris de Witt, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas CEASA de Chile. Luego va a seguir la doctora Ivonne Montes del Instituto Geofísico del Perú. Y al final tenemos también la participación del máster Noé Pofá del Instituto de Investigación para la Exploración del Mar de Francia, IFREMER. Bien, entonces vamos a proceder con la primera presentación del doctor Boris de Witt. Adelante, Boris, por favor. Sí, muchas gracias. Yo comparto entonces mi pantalla. Sí, por favor. ¿Qué pasa? Yo tengo un problema técnico, déjame siento problema técnico. Aquí está. Ok.
Ok, lo siento por el problema técnico. Entonces, primero le agradezco mucho para poder, para permitirnos presentarle ese proyecto. Y es una oportunidad para justamente hablar de una colaboración que podría permitir el éxito de este proyecto. Entonces, como lo ha mencionado Salvador, es una presentación en 3 partes. Entonces, hemos un poquito compartido los temas. Mi presentación se va a enfocar más sobre la presentación del paraguas internacional del proyecto, porque por supuesto es un proyecto que no viene de la nada, hay un contexto internacional y hay toda una dinámica, un histórico. Entonces voy a tratar de ilustrar eso en mi presentación y después la doctora Ivonne Montes sí se enfocará más tal vez sobre la parte científica y Noé después sobre la parte de presentación del proyecto Argo y la parte más técnica. Entonces, ese proyecto CEPICAF es una contribución a los programas internacionales de observación que son el programa Argo y el programa TEPOS 2020. TEPOS significa Tropical Pacific Observing System. Y como se ha mencionado antes, se basa sobre una red de colaboración, en particular entre Chile y Perú, entonces en particular entre CEASA y el IGP, pero cuenta, por supuesto, con la participación del IFREMER, que es el equivalente del IMARPE en Francia, y también la empresa TASA, la DHN y las universidades de Chile. Las más involucradas son la Universidad de Concepción y la Universidad Católica del Norte. También es un proyecto que se conecta a la dinámica del Centro Mercator, que es el centro de oceanografía operacional, es el centro que corre los modelos para la predicción oceánica. Hay una colaboración con GeoMar, que es un instituto alemán, y por supuesto hay una contribución del GCOMOPS, que es un poquito la unidad de soporte del sistema de observación tanto atmosférico y oceánico. Entonces, de manera muy general, el objetivo de este proyecto es contribuir al esfuerzo internacional para mejorar y aumentar las mediciones y mejorar el sistema de observación oceánica en la región Pacífico Sureste. Y entonces hay un histórico a todo esto. Este proyecto conecta lo que se está haciendo dentro del proyecto del programa de observación tropical. Entonces, históricamente, deben saberlo, pero fue lanzado el Tropical Ocean Atmosphere Global Program, que en los años 80, que tenía como objetivo de mejorar la observación del Pacífico ecuatorial a fin de mejorar la predicción del fenómeno El Niño. Entonces, fue un proyecto grande que llegó a la implementación de boyas. Entonces, aquí les muestro las boyas que son tipo Atlas. Entonces, hay una red de boyas ahora en el Pacífico tropical que es muy útil para la predicción del clima y para la predicción estacional. Entonces, para Perú y Chile son observaciones muy importantes. Y a partir de los años 2000 empezó, debido a progresos en la tecnología de observación, el programa Argo. Entonces, no fue tanto por el tema de incremento de la tecnología, pero también fue asociado a la necesidad de medir la estructura vertical del océano, porque el océano contiene la memoria del clima. Entonces, para mejorar predicciones se necesita tener información de subsuperficie. Entonces, este programa Argo, que es un programa mundial, empezó en los años 2000, pero a partir de los años 2014, la comunidad científica tropical que estaba muy metido en el programa TOGA-TAO de los años 80, 90, empezó a unirse para ver cómo se podía mejorar el sistema de observación y en particular tomando en cuenta todas las nuevas tecnologías. Entonces,
el programa TPOS, Tropical Pacific Observing System 2020, hace un poquito el lazo entre el programa TOGATAO y el programa ARGO, y trata justamente de ver si, de buscar sinergia para mejorar el sistema de observación. Entonces, el sistema de observación es muy denso, como lo saben. El sistema es un sistema de observación global que está coordinado por la Organización Meteorológica Mundial y está compuesto de un complejo de sistemas, tanto sistemas satelitales, pero todos los sensores instalados sobre los aviones. En terreno hay estaciones meteorológicas que hacen sondeos de manera muy regular. Y en la parte oceánica, ahí viene justamente una componente del sistema de observación que se llama el GOOS, el Sistema de Observación Global para el Océano. El sistema este GOOS, este programa, es una componente clave del sistema de observación global porque proporciona informaciones, como lo mencionaba, muy útil para mejorar las predicciones meteorológicas. Entonces, ahí se ve uno de los componentes importantes de este red de observación oceánica. Por supuesto, históricamente, son los buques mercantiles que participaron a este esfuerzo de observación, en particular con estaciones meteorológicas instaladas sobre los buques, pero también con sondeos con sondeos XBT, son sondeos que se lanzan y dan un perfil de temperatura y salinidad que se transmite directamente a centros de predicción. Pero en los años, a partir de los años 2000, se incrementó la densidad de este sistema con justamente las boyas ARGO. Acá les muestro un flotador ARGO, pero también, como lo saben, hay también una flota ahora de gliders, que son vehículos no tripulados y que también proporcionan informaciones sobre la circulación oceánica, y se está desarrollando también una red con animales. Pero la característica del sistema ARGO es que tiene una cobertura global y permite medir el océano, regional, no tanto costero, al plazo de los gliders o del sistema con animales que da una cobertura más costera. Entonces son sistemas muy complementarios. Aquí le quiero mostrar la evolución del sistema de observación desde las últimas décadas. Entonces, en 40 años se puede ver con estas dos mapas que hubo un incremento muy intenso de la observación en el océano. Entonces, en la mapa superior se pueden ver principalmente las rutas de los buques mercantiles acá que proporcionaban datos de temperatura, salinidad y datos meteorológicos. Y ahora, entonces, a partir de los años 80, 90, se empezó a incrementar, se empezó a desarrollar el sistema de observación. Acá los cuadritos azules son justamente las boyas ARGO de las cuales hablé antes. Y pueden ver que en 83 había 3 boyas acá que se habían instalado justamente porque se sabía que el Pacífico Este ecuatorial era muy importante para el desarrollo del fenómeno El Niño. Entonces se empezó a hacer mediciones en esta parte, pero lo que pasó después es que con el vandalismo no se puso mantener en el tiempo estas boyas. Y finalmente, en el diseño final de la red TAGO, no se consideró boyas al este de 99. Entonces, eso es una falla importante del sistema de observación del Pacífico ecuatorial, porque justamente su objetivo es mejorar la predicción del fenómeno El Niño, y sabemos que El Niño se desarrolla en el Pacífico Este. Entonces, el proyecto TPOS 2020 trata justamente de mejorar esta parte.
Los puntitos verdes son justamente la data proporcionada por los boyas Argo. Se ve que permite densificar mucho la cobertura. Algo importante a considerar es que no es solamente incrementar la cobertura de la observación, pero se trata también de mejorar la tecnología y de mejorar mediciones en variables que permiten mejor entender la circulación oceánica. Y ahí quiero enfatizar el hecho que el sistema que se había desarrollado se basa sobre el concepto de medición euleriana, es decir, que nos da una medición que no varía en el espacio, pero que solamente varía en el tiempo. Entonces, una boya típicamente de la red Tau, entonces aquí tiene una representación, entonces hay un cable acá que va hacia el fondo del océano y hay sensores sobre la línea que nos da una evolución de las condiciones en ese punto particular. Entonces, típicamente mide temperatura, salinidad, presión, corrientes y también las variables meteorológicas. Entonces, podemos ver la evolución de estas variables con el tiempo, pero solamente en ese punto. Los datos proporcionados por boyas Argo o derivadores de superficie nos proporciona una descripción lagrangiana del océano. Es decir, que a cada paso de tiempo se cambian las coordenadas. Eso es conceptualmente es una información muy distinta a la variable una variable medido de manera euleriana. Entonces, porque va a permitir medir, porque el instrumento que mide va a seguir estructuras oceánicas, y estas estructuras pueden ser muy complejas, como lo saben, hay remolinos, hay filamentos, entonces va a poder proporcionar una descripción de estas estructuras. Entonces, típicamente, una boya Argo proporciona mediciones de temperatura, salinidad, presión, oxígeno, y ahora hay una nueva generación de boyas que va a proporcionar más variables, como lo mencionara Noé en su presentación. Entonces, en el presente hay casi 4.000 boyas Argo ahora operativas que proporcionan perfiles de temperatura y salinidad en el mundo. Y el desafío es poder mantener una densidad de observación relativamente regular y suficientemente densa para poder forzar los modelos de previsión de un lado y también para poder estudiar procesos. Y ahí la mapa de la derecha le muestro una estadística de la densidad de data que hay por el momento en la región. Entonces se ve que la densidad es muy fuerte en unas zonas que corresponden a la mantención, a la ubicación de boyas que existen en el Pacífico Super-Sureste. Entonces, cuando se va a mantener las boyas, los buques en general despliegan boyas Argo, lo que explica que hay muchas boyas en esta región. Entonces, el desafío es tratar de tener una cobertura más homogénea en la región. Y ahí viene el objetivo del proyecto CEPICAF. Aquí le muestro las componentes claves de la circulación que deben conocer. Es una mapa de temperatura promedia del Pacífico ecuatorial, del Pacífico sureste, donde se ve, por supuesto, el efecto del afloramiento. Entonces, con aguas más frías acá, en la parte ecuatorial tiene aguas más calientes. Acá he puesto a la posición del anticiclón del Pacífico Sur, entonces la zona de presión de 1020 octopascal, que es la estructura de presión que finalmente hace que los aliseos, que tenemos aliseos en esta región, que soplan desde el sur hacia la parte ecuatorial. Estos aliseos van a mantener justamente las aguas más frías, el afloramiento, la surgencia costera a lo largo de la costa de Perú y Chile.
Entonces sabemos que esta circulación, que es más o menos estable, va a evolucionar con el tiempo. No es solamente a escala interanuales, pero ahora se sabe que a escalas climáticas eso va a evolucionar mucho. Entonces, los modelos globales de predicción del clima nos dicen que en los próximos décadas vamos a tener cambios muy significativos en la región. Eso se va a impactar el ecosistema marino. Entonces, eso, en fin, va a impactar la industria pesquera. Entonces, para ilustrarlo, le muestro típicamente proyecciones, aquí una mapa que muestra el cambio de temperatura, son anomalías, entonces en referencia al clima presente, anomalías en los años 2050-2060. Entonces, en la parte terrestre, por supuesto, se va a incrementar bastante, pero también a lo largo de la costa se ve que vamos a tener incremento de temperatura superficial del mar del orden de 3 grados. Eso sabemos que va a impactar procesos oceánicos de manera drástica. Entonces hay una modificación de los procesos, entonces vamos a tener una modificación del ambiente. Eso no es solamente un cambio en superficie, es el problema justamente, es por eso que necesitamos medir en subsuperficie. Aquí, para ilustrarlo, le muestro una sección acá frente a Coquimbo, donde estoy ahora. Una sección de temperatura, aquí es Coquimbo, entonces aquí es profundidad, y aquí es el Rx de longitud. Y se ve que el incremento de temperatura va a ser más en superficie, pero en la capa superior de 0 a 300 metros. Se ve cambios también en oxígeno. Se sabe que cuando se calienta el agua tiende a captar menos oxígeno de la atmósfera, entonces el océano tiende a desoxigenarse de manera global. Entonces aquí vemos que en superficie se va a desoxigenar bastante. Eso va a tener un impacto sobre las especies marinas, lo sabemos, porque los peces necesitan oxígeno para vivir. Y se sabe también que como hay más CO2 en la atmósfera, el océano va a absorber más CO2 y cuando absorba más CO2 se vuelve más ácido. Entonces hay una acidificación del océano que claramente va a impactar el ecosistema marino. Entonces los stresores que vamos a tener son calentamiento de oxigenación del océano, acidificación, urbanización, entonces a todo asociado a contaminación del océano. Y una componente clave también es el esfuerzo de pesca que vamos a tener que cuidar finalmente. Entonces ahí viene la problemática de medir los cambios en la circulación. Estos cambios a largo plazo están por mañana, pero como lo saben, en la región el evento El Niño impacta mucho la circulación. Y sabemos también que los eventos El Niño van a incrementarse en frecuencia. Entonces es algo también que tenemos que tomar en cuenta y que justifica medir a largo plazo la circulación del océano. Entonces aquí le muestro anomalías típicas durante un evento del Pacífico Este. Entonces son eventos que van a impactar justamente de manera muy fuerte la región costera. Y hay otros eventos que se desarrollan más a escala global, pero que impactan menos, yo diría, la circulación oceánica. Pero eso es una componente de la variabilidad del clima. Sabemos que también hay eventos extremos que no son conectados a eventos El Niño. Algo que tengo que mencionar ahí es que son los eventos extremos, por supuesto, los del Pacífico Este, que impactan lo más la circulación a lo largo de la costa de Perú y Chile. No impactan solamente la superficie, pero sabemos va a impactar las condiciones de subsuperficie. Y ahí le muestro este gráfico de datos de subsuperficie en Callao. Entonces, aquí en el medio es la temperatura y abajo es el oxígeno, y se ve claramente que durante eventos, el evento de 97-98, hay claramente un cambio drástico en la circulación, en la temperatura, en el oxígeno. Los eventos del Pacífico Central
tienen impactos, pero son mucho menores y son más relacionados con lo que está pasando a nivel atmosférico, finalmente. Entonces, como decía, no es solamente los eventos El Niño que queremos que lo podemos predecir, pero es toda la variabilidad no asociada que ocurre durante el periodo no El Niño, finalmente. Y ahora se sabe que una componente fuerte de variabilidad, entonces una componente importante de la variancia de la variabilidad, viene también de otros fenómenos. Entonces, para la región de Chile hay un modo de variabilidad que se está estudiando, que se ha llamado el Chile El Niño Mode, que corresponde a anomalías de temperatura en esta región aquí, y que, por supuesto, se conecta con lo que está pasando en el ambiente costero. Bueno, como saben también, es que hay eventos más locales que no tienen consecuencia a nivel global, pero que impactan mucho la región costera de Perú y también de Chile, en la parte norte, que son los eventos costeros El Niño, como aquí le muestro la anomalía de la temperatura superficial que ocurrió en el año 2017, en marzo. Como saben, eso hubo un impacto muy fuerte en las condiciones climáticas regionales. Entonces, típicamente es este tipo de eventos que queremos mejor predecir. Ahora los modelos de predicción tienen todavía problemas. Es debido al hecho que no son bien inicializados. Es decir, que para hacer una predicción hay que inicializar con condiciones actuales realistas un modelo para tener una proyección. Y hay todavía problemas para inicializar estos modelos. Para ilustrarlos, le muestro este diapositiva que es un poquito compleja, pero yo voy a explicar. En la izquierda se muestra la densidad de data que hay. Entonces, el número de data que hay y que se inyecta en los modelos para hacer predicción. Entonces, por supuesto, se ve una alta densidad donde hay anclares. Entonces, aquí se reconoce la ubicación de las boyas Argo, de las boyas Tau, y después la densidad de data va a depender justamente de dónde se encuentra una boya Argo. Y se ve que es mucho menos en la región, en esta parte. Y esta densidad impacta mucho cómo el modelo puede reproducir variables claves para hacer predicciones. Entonces, ahí se ve el error asociado, el error dentro de todos los modelos que hacen reanálisis oceánicas, que son los productos de los centros de predicción oceánicas, que inyectan datos en su sistema. Y se puede ver que el rojo sería zonas donde no hay un acuerdo fuerte entre cada producto. Significa que los modelos tienen errores fuertes. Entonces se ve que son regiones muy amplias. Acá son errores de la variable total, aquí temperatura, y aquí son errores en la variable anómala, en la anomalía de temperatura. Es una visión espacial X e Y de las condiciones de superficie, y aquí se ve una sección a lo largo del Ecuador. Entonces sería longitud en función de profundidad, y se ve que hay muchos errores, en particular en la región de la termoclina, que es la región que separa las aguas calientes de superficie con las aguas frías. Entonces hay este problema clave. Y si queremos mejorar predicciones oceánicas que sea útil para la sociedad, hay que mejorar estos productos a partir de la observación. El proyecto TEPOS 2020 también ha enfatizado la necesidad de medir también parámetros biogeoquímicos, en particular oxígeno, porque nuestra región es muy impactada por la variabilidad de la zona de mínima de oxígeno, que es una capa de agua
con poco oxígeno y que se conecta directamente con el ambiente ecosistémico, porque el oxígeno constituye una barrera respiratoria para las especies. Entonces, cuando eso varía, todo el ambiente, todas las especies están impactadas. Entonces, Noé estará hablando también de la nueva tecnología, los nuevos sensores que se van a implementar sobre las boyas para poder medir oxígeno, pero otros parámetros. Aquí le quería entonces mostrar cuál es el futuro de la cobertura de observación en nuestra región, en el Pacífico tropical de manera más general. Esta diapositiva se enfoca sobre las variables de subsuperficie, que son justamente las más útiles para mejorar los productos de los modelos. En el presente es lo que tenemos en términos de cobertura. Para corrientes son solamente aquí enclares que nos da corrientes. En temperatura hay mucho más enclares, entonces ahí hay mucho más sensores. Entonces, aquí tenemos una mejor cobertura, pero está concentrada para la parte ecuatorial, entre 10 sur y 10 norte. En términos de salinidad, entonces los puntitos azules son justamente los perfiles Argo. Es gracias a Argo que se puede extender esta cobertura. La cobertura de salinidad corresponde a la cobertura de temperatura porque está proporcionada por los boyas Argo. Y ven que en oxígeno hay muy poca hasta el momento. Entonces, son algunos puntos. Y eso es un problema enorme para nosotros. Y lo que se propone hacer a partir de ahora, en términos de boyas Argo corrientes, no hay un incremento importante del número de boyas. Lo que se ve acá, el cambio lo más fuerte, es el incremento del número de perfil de boyas Argo. Acá se ve en temperatura, se ve en salinidad y se ve en oxígeno. Entonces, es el objetivo que la comunidad internacional está poniendo sobre la mesa y ahora se trata de buscar colaboraciones para poder alcanzar este objetivo. Entonces, para resumir un poquito el objetivo del proyecto CEPICAF, el objetivo es un objetivo primero científico, es entender mejor los procesos oceánicos involucrados en la variedad de la mínima de oxígeno en el Pacífico sureste, porque eso va a permitir mejorar los modelos y va a permitir mejorar las predicciones y definir, por ejemplo, índices de predicción que sirven justamente para todas las comunidades. Y este proyecto a nivel regional es realmente un esfuerzo para incrementar la colaboración entre las instituciones científicas y las empresas pesqueras para tratar de tener un plan para mantener y desarrollar el sistema de observación oceánico y participar a la mantención del sistema Argo. Entonces, la metodología específicamente para CEPICAF va a ser de analizar los datos históricos que hay en la región, pero también de desplegar 17 boyas a partir del próximo año, 9 frente a Perú, 8 frente a Chile, y hay una componente de modelación también muy importante que le va a presentar la doctora Ivonne Montes. Eso se ve como una primera fase de un esfuerzo a más largo plazo que cubre el periodo 2020-2024. Y aquí recuerdo la red internacional sobre la cual se va a empezar toda esta dinámica. Gracias. Muchas gracias al doctor Boris de Witt por su presentación sobre el objetivo de este gran proyecto. Solamente para recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas vía chat por el canal de Facebook y estas serán respondidas al final de la presentación. Bien, ahora continuamos con la segunda presentación de la doctora Ivonne Montes del Instituto Geofísico del Perú. Adelante, Ivonne. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Un momentito que voy a compartir la pantalla. Perdón. Okay. Ok, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar un
tratar de hacer un breve resumen sobre los avances que venimos trabajando y cómo encaja este proyecto de los flotadores en la historia del monitoreo y la predicción que nosotros queremos alcanzar. Solo para, a manera de resumen, quería comentarles, ¿no?, que nuestro océano es bastante productivo. Aquí tenemos una gráfica de la clorofila superficial, que básicamente nos indica el índice de salud del océano, ¿no? En los colores verde, amarillo, rojo, implica que el océano es mucho más productivo, ¿no? Entonces, nuestro sistema, si vemos a nivel global, conforma uno de los 4 sistemas de bordes orientales, que son los sistemas al borde oeste de los continentes, que son altamente productivos, que representan el 0.1% de la superficie del océano, pero captura alrededor del 30% de los peces que se tienen para la producción mundial. Además, estas zonas, junto con todo el océano, produce el 60% del oxígeno que estamos respirando, ¿no? Por lo tanto, nuestro océano, que es muy productivo, es muy importante, no solamente para mantenerlo, para seguir teniendo la producción pesquera y hacer toda una economía alrededor, sino también para tener un ambiente sano para nosotros, para que la vida del ser humano se siga manteniendo, ¿no? Entonces, para nosotros, especialmente estos sistemas de bordes, son nuestros bosques invisibles, porque están capturando CO2 de la atmósfera y están produciendo una alta productividad que mantiene la pesquería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro sistema si lo vemos de superficie a fondo, ¿no? Lo que tenemos en superficie es una capa donde hay que se está generando fotosíntesis, por lo tanto se está capturando CO2 de la atmósfera, y al mismo tiempo se genera materia orgánica, que es el alimento base para la pesquería, para los peces, perdón, y al mismo tiempo se genera oxígeno en la capa superior, que va a ser lo que nosotros vamos a luego, va a tener nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, la primera capa es muy productiva, pero la capa debajo de la superficie, donde ya la fotosíntesis no se está generando, lo que se toma es que el oxígeno se utiliza para degradar la materia orgánica, lo que no ha sido consumido en la parte superficial lo va cayendo o se muere, ¿no? Entonces, nuestro sistema verticalmente tiene una zona donde pierde el oxígeno, y es lo que ha descrito el doctor DeWitt. Es una zona, una capa mínima de oxígeno que puede tener entre 600 a 1000 metros de profundidad, especialmente frente a nuestra costa peruana, que además interviene en este sistema de afloramiento o esta traída de agua del fondo hacia la superficie a través del proceso de afloramiento gracias a la acción de los vientos, ¿no? Entonces tenemos un sistema bastante dinámico, capa muy oxigenada en superficie, poca oxigenada en el fondo, que además en el caso del Pacífico Sudeste tiene una conexión muy directa con la zona costera. Es decir, a través de los ríos se trae mucho material de nutrientes, de lo que va pasando en tierra, no importa dónde te localices, los ríos van a traer todo lo que se genera en tierra. Entonces hay un gran ingreso de nutrientes que puede estimular este sistema, que arriba lo puede tener muy productivo, pero debajo lo tiene muy desoxigenado, ¿no? Y eso puede impactar, y es muy importante para nuestro sistema, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos una fotografía, digamos, a los 300 metros de profundidad, donde vemos la distribución de oxígeno. Y lo que tenemos es que, acompañados de estos sistemas muy productivos, están estas zonas que están totalmente pobres en oxígeno, que son los colores rosado, rojo, naranja. Entonces, el Pacífico Sureste, básicamente, es una de las zonas subsuperficialmente más pobres en oxígeno, pero a la vez más productivo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que pueda pasar, lo que ha pasado históricamente y lo que pueda pasar en el futuro, asociado a estas zonas de mínima de oxígeno, porque estas zonas son importantes para los ecosistemas, pero también para el clima. Entonces, ¿por qué es importante estas zonas mínimas de oxígeno? 3 puntos importantes, ¿no? En estas zonas mínimas de oxígeno se genera una producción microbiana, se dan 2 procesos microbianos que en su proceso de especiación lo que hace es liberar nutrientes del océano. O sea, los nutrientes que están disueltos en el agua se escapan a forma de gas, digamos, por estos 2 procesos. Por lo tanto, si estas zonas mínimas algo les pasa, lo que están haciendo es quitar nutrientes del sistema y lo vuelve anémico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es importante porque juegan un rol crucial en los ciclos de nutrientes, y recuerden que el nutriente es fundamental para que se haga la fotosíntesis, para que esta cadena alimenticia se mantenga. Se estima que a la actualidad entre el 20 y el 35% del nitrógeno se pierde por estos 2 procesos microbianos, ¿no? Otro punto importante es que en estas zonas de mínimas de oxígeno,
En uno de los procesos microbianos que se da, se genera el óxido nitroso, y el óxido nitroso es 10 veces más potente del dióxido de carbono. Por lo tanto, tiene una retroalimentación positiva con lo que tiene que ver el clima, porque es un gas de efecto invernadero. Entonces puede contribuir a calentarlo o a generar este efecto invernadero antropogénico, ¿no? Por lo tanto, interviene en el clima, ¿no? Por producir gases de efecto invernadero. Y otro punto, y es el más importante, yo creo, a corto plazo, es que representa una barrera respiratoria para el límite entre donde hay más abundancia de peces con las zonas mínimas, ¿no? Porque los peces, al igual que nosotros, necesitan oxígeno para respirar, y de acuerdo a la cantidad de la concentración que tenga, puede ser más tolerante o menos tolerante, y así como nos pasa a nosotros aquí cuando vamos a la altura, por ejemplo, que algunos nos desorientamos por la falta de oxígeno, le pasa lo mismo a los peces, o sea, se vuelven ciegos, se desorientan, su funcionamiento no es lo mismo. Entonces no solamente es que los peces van a estar en una capa más cercana a donde está el oxígeno, sino que además van a enfermarse, ¿no? Por lo tanto, las zonas mínimas representan una distribución espacial, es una barrera respiratoria y determina la distribución espacial de la biomasa, la biodiversidad marina aeróbica y de los recursos pesqueros, ¿no? Por lo tanto, interviene en el ecosistema. Entonces aquí les pongo 4 ejemplos de lo que le ha pasado al ecosistema debido a que han sentido diferentes niveles de oxígeno, ¿no? Todo esto para decirles que el oxígeno es importante para estas especies. Por ejemplo, en Costa Rica lo que se ve es que estos tipos de gusanos, no voy a poder decir un nombre científico, pero este tipo de gusanos quieren sobrevivir y por lo tanto han aprovechado cualquier burbuja que tienen y para eso no les importa modificarse en su estructura, ¿no? Como que lo ven acá, se han ramificado para poder sobrevivir. Entonces han evolucionado en su forma. Aquí en el caso 2, que es en Filipinas, una concentración de oxígeno menor a la que normalmente conocían los peces provocó que se murieran instantáneamente, ¿no? Porque simplemente no conocían esos valores de oxígeno y por lo tanto la producción se cayó. En la bahía de Chesapeake, por ejemplo, lo que se ve es que hay especies oportunistas, le encantan los valores menores de oxígeno acompañado con la temperatura y por lo tanto empiezan a reproducirse y hay una cantidad de medusas, ¿no? Y en el punto D, acompañado, hay una serie de especies calcáreas que básicamente al tener pérdida de oxígeno se han blanqueado, ¿no? Han cambiado su estructura. Entonces, todo esto para comentarles de que el oxígeno es vital para la vida, no solamente para dónde se localicen, para la distribución, sino también para su estructura, ¿no? El tamaño del cuerpo, la composición taxonómica, la biodiversidad, la distribución, pero también la fase fisiológica, la reproducción, la producción, este enterramiento que hay de carbono, ¿no? El secuestro de carbono también cambia la función, y asociado a estos dos, si cambia la estructura y cambia el funcionamiento, también estamos cambiando el servicio ecosistémico que el servicio ecosistémico que a nosotros nos da provecho y bienestar, ¿no? Por ejemplo, la pesquería, el secuestro de carbono, la recreación y el turismo. Entonces, esta zona mínima, que ahora se los he explicado desde el punto de vista biogeoquímico, especialmente en la zona del Pacífico sudeste, está envuelto en un sistema dinámicamente complejo y muy interesante, porque hay una serie de corrientes que están en superficie y en subsuperficie que mantiene los flujos o las comunicaciones entre zonas, ¿no? En este caso, el sistema de corrientes ecuatoriales pasa información de lo que pasa en el Ecuador, independiente si hay fenómenos de calentamiento, ¿no? Hacia la costa peruana. Entonces, todo lo que ocurre en una zona va a sentirla, en este caso la costa, ¿no? Y también tenemos procesos dinámicos de propagación de ondas de Kelvin, por ejemplo, a lo largo del Ecuador, estas fluyen a lo largo de la costa peruana, al mismo tiempo otras ondas que rebotan y se alejan de la costa, pasando información de la costa mar afuera, y tenemos una serie de producción de actividad de mesoescala o remolinos. Todo esto para contarles de que los procesos dinámicos o físicos son los que permiten de que estas zonas se mantengan, contribuyen en su variabilidad, y entonces finalmente la productividad o cómo éstas se comporten van a depender de una serie de procesos físicos en diferentes escalas espaciotemporales que a veces nosotros olvidamos porque básicamente nos interesa el producto final, pero no la base en que nace, ¿no? Entonces, estas zonas son dinámicamente complejas, tenemos procesos locales asociados, por ejemplo, al alojamiento costero, que es una respuesta inmediata a la acción del viento, trayendo agua del fondo, más frías, ricas en nutrientes hacia la superficie, que permite esa alta productividad en la zona. Eso como punto 1, pero además este sistema varía o contribuye a una serie de procesos a escala más corta, ¿no? Que puede sumar o restar al proceso final.
Y tenemos el otro proceso, que está a escala más interanual, que viene a ser el Niño Oscilación del Sur en su fase cálida y fría, ¿no? Que contribuye básicamente a brindar o a traer información de zonas mucho más alejadas, con un calentamiento pronunciado o un enfriamiento pronunciado debido a esta interacción entre el océano y la atmósfera, ¿no? Que además va a golpear de manera positiva o negativa dependiendo del tipo de evento que se contribuye. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros hemos llegado a entender. Lo hemos hecho a través de los datos que se tienen disponibles, pero también una herramienta importante ha sido la modelación numérica de alta resolución, que es la que se ha venido aplicando. Básicamente conocemos cómo el sistema dinámico se comporta, entonces estas son ecuaciones que describen el océano, la atmósfera, y describen también las relaciones biogeoquímicas. Lo pasamos a un lenguaje de computador y luego nos dan nuestro océano virtual, donde hemos podido entender que estas zonas mínimas de oxígeno son mantenidas y están contribuyendo en su variabilidad los procesos físicos. Entonces, entender los procesos físicos nos va a ayudar a entender la respuesta biogeoquímica y, por lo tanto, todos los otros servicios ecosistémicos que nos ofrecen, ¿no? Aquí podemos resumir una gráfica donde tenemos en colores las zonas mínimas de oxígeno, la zona mínima de oxígeno, y en las flechas de color azul, rojo, las diferentes flechas implican los diferentes procesos asociados a la circulación, a los remolinos de mesoescala, a la propagación de ondas, ¿no? Entonces, toda esta herramienta numérica nos ha permitido entenderla, pero estas herramientas numéricas, como lo mostró el doctor DeWitt, tienen sesgos porque hay escalas que no los conocemos, ¿no? Y debajo de la superficie estamos totalmente ciegos. Estos modelos son validados o contrastados con los datos que tenemos, normalmente superficiales o en puntos in situ, por ejemplo en la zona ecuatorial, pero estamos totalmente ciegos debajo de la superficie. Entonces muchas de las cosas que se presentan son hipótesis que necesitamos tiempo para que datos sean colectados y luego sean validados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora registrado frente a la costa del Pacífico? Hemos entendido mucho que los procesos físicos, cómo se comportan y cómo influyen en estas zonas mínimas, pero en la actualidad los datos indican de que hay una serie de impactos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, una de las características primordiales es que el océano está perdiendo oxígeno y nuestro Pacífico no es exento de eso. Por ejemplo, en las zonas costeras desde el año 50 se ha registrado un aumento significativo en los nutrientes debido al aporte antropogénico de nutrientes, y eso ha generado una pérdida de oxígeno de más de 2 micromoles por litro. Eso en las zonas costeras, y esto ha sido mucho mayor en las zonas oceánicas, a los 300 metros. Aquí en todos los puntitos indican dónde han sido colectados puntos o se ha hecho el análisis de la información. Entonces hay una pérdida de oxígeno que se registra, y además se ven unas tendencias en el cambio de nivel del mar, en el aumento del nivel del mar, el aumento de las marejadas, esto acompañado de una acidificación del océano, es decir, una disminución en el pH que afecta la composición de los especímenes calcáreos, y que está acompañado de una pérdida en la temperatura, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene hasta ahora en la tendencia. Entonces, ¿cómo encaja en realidad lo que hemos hecho con la asociación de los modelos numéricos, lo que tenemos ahora? Básicamente que necesitamos mayor información para poder tener una estrategia de manejo y prevención mucho más viable y sostenible, que haga sostenible los servicios ecosistémicos que nos ofrece el océano, ¿no? Y que básicamente nos da bienestar. Entonces aquí, por ejemplo, el grupo GON, que mira el nivel de oxígeno a nivel mundial, propone 3 estrategias de manejo, que por un lado aplica la mitigación, básicamente para proteger y utilizar energías alternativas para que, digamos, liberemos menos CO2 o lo controlemos mejor. Por otro lado, propone estrategias de adaptación donde permitamos que el mismo ecosistema se pueda adaptar a la naturaleza de los cambios, y para eso necesitamos zonas de reservas, pero al mismo tiempo necesitamos que estas estrategias de mitigación y adaptación sean corroboradas con sistemas o programas de análisis y monitoreo e implementación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ponemos una boya, como la que describimos en la zona ecuatorial, que es una posición fija, y es ahí donde nosotros encajamos con este proyecto CEPICAF, que lo que pretende es completar el vacío de la información que especialmente tiene el Pacífico, ¿no? Que a pesar que es altamente productivo, es altamente importante para el nivel global, para el nivel de la producción pesquera y también para la economía de Perú, bueno, la economía de nuestros países, es el que está menos monitoreado y el que menos contribuye a la información, ¿no?
Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros estamos utilizando este tipo de flotadores Argo, o se viene utilizando, para contribuir al monitoreo de fenómenos tipo El Niño a través del Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño, ¿no? Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos un dato, una gráfica que nos implica la distribución a lo largo del Ecuador en el tiempo para ver cómo ha sido la evolución de la anomalía de la profundidad del isoterma de 20, que nos está implicando una propagación, ¿no? Básicamente, lo que podemos ver, las boyas están disponibles desde los 95 oeste hacia más oeste del Pacífico, pero tenemos una franja muy pegada a la costa que está totalmente en blanco, ¿no? No tenemos dato y por lo tanto es una gran incertidumbre lo que puede pasar con un evento de calentamiento o lo que puede pasar frente a nuestras costas, ¿no? Porque no tenemos información. Pero ¿qué hemos podido lograr con los flotadores Argo? Es básicamente llenar ese vacío que se tiene en la información entre el continente y la primera boya que tenemos, y además hemos podido obtener mayor información sobre las características de cómo es esta propagación. Parches donde se pueden ver donde hay mayor o menor profundidad o exactamente cómo se describe. Entonces, este tipo de boyas nos permite actualmente tener mayor información y detalles de las características donde no lo teníamos. Pero otro punto importante es que nos da información de la estructura vertical, ¿no? Ya Noé nos va a explicar en un rato cómo funciona y cuál es la forma de los datos que se está colectando, pero aquí es un punto muy importante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la trayectoria de uno de los flotadores en su último año, que se encuentra en la zona norte del Perú. Entonces, aquí tenemos en colores, representa cómo es que este flotador se ha comportado, ¿no? Lo interesante de este flotador, aquí tenemos la distribución del tiempo versus la profundidad, y lo que nos permite ver es cómo evolucionan de 0 a 500 metros, ¿no? Tenemos muchos datos en superficie gracias al aporte de satélite, pero debajo de la superficie estamos totalmente ciegos, como los dije. Por lo tanto, este flotador, este tipo de instrumento, que son los Argo, nos permite tener toda una estructura vertical y por lo tanto ponerle ojos donde nosotros necesitamos verlo. No solamente para llenar el vacío de la información en la zona oceánica, sino también para ver toda la profundidad. Y aquí es un ejemplo de lo que se viene trabajando como parte del Comité Multisectorial, donde obtenemos las anomalías de la temperatura del mar y lo comparamos con 3 productos, ¿no? En un caso se llama GODAS, el otro es SODA, que son dos modelos de asimilación, los cuales están teniendo información real, digamos, y luego tenemos la climatología del estado del mar. Entonces, básicamente aquí podemos ver los periodos de calentamiento que se pueden ver en la parte superficial, pero con una climatología basada en datos, como por ejemplo el estado del mar que he generado, te dicen más información y el rango más preciso de la anomalía que está generando, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos tener mejores pronósticos o podemos dar mayores detalles sobre lo que puede pasar en el océano y con todos la producción y la estabilidad del clima y tanto el ecosistema, ¿no? Entonces, estas 2 primeras gráficas corroboran lo que el doctor De Witt estaba comentando, ¿no? Las zonas costeras todavía sufren de un déficit de datos en los productos globales, los modelos de circulación general, que necesitan ser llenados, ¿no? Y lamentablemente nuestras zonas están contribuyendo poco a esta envío de información que pueda ser asimilada por modelos para luego ser corregidos y mejorar nuestro pronóstico, ¿no? Entonces, lo que se propone, esto es una gráfica que nos dice dónde están los flotadores en los últimos 10 días, ¿no? Los colores, en este caso los símbolos y los colores representan el rojo, los que salieron ayer. Por ejemplo, ayer frente a la costa peruana teníamos 3 en la zona norte del Perú. El día 7 teníamos 5 flotadores, pero estaban mucho más alejados de la costa. El día 6 tuvimos 4 flotadores, también parte más oceánica, y uno está más cerca en la zona ecuatorial. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este esquema de los flotadores es cuándo tenemos el dato que está transmitiendo en versión real y que nosotros podemos utilizar para el pronóstico o para la mejora de modelos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer una gráfica por día, no tenemos más de 4 flotadores por día, y algunos están muy alejados. Y lo que se pretende con este flotador, con este proyecto, es liberar 9 flotadores, 2 en la zona norte y luego a lo largo de la costa peruana,
para poder contribuir a la mejora de estos modelos de pronóstico y además a la mejora en el monitoreo que se necesita para las variables más importantes que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo le quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. La explicación de la complejidad del ecosistema, ¿no? Y de cómo integrar esfuerzos para mejorar. Bien, para continuar, la tercera parte, tenemos la participación es la última participación de Noé Pafá, pero Noé, aquí en esta parte nos va a ayudar María García, que es física oceanógrafa, para podernos dar la presentación en español. Merci beaucoup a Noé y por favor adelante María, por favor. Hola, buenos días. Soy ingeniero a IFREMER, el Instituto Oceanográfico francés. Me ocupo de los boyas Argo del programa Argo Francia, que depende de IFREMER. Argo se compone de diferentes personas como tecnológicos, especialistas en datos y científicos. Entonces, mi compañera Andrea, que también trabaja en IFREMER sobre el programa Argo, va a presentar las actividades del programa Argo Francia con un focus en la tecnología. Andrea. Sí, pues voy aquí. Bueno, esta es la presentación. Como Noé ha dicho, bueno, me llamo Andrea García y vamos a intentar presentaros qué es el programa Argo y cuál es el papel de Argo Francia en este programa. Entonces, en el sistema de observación del mar hay varias plataformas que son utilizadas para obtener datos, desde los satélites, pasando por los buques oceanográficos hasta los fondeos. Y una de las plataformas de las más importantes en este sistema de observación global son las boyas Argo, que están aquí, en esta figura. Entonces, el sistema Argo global es un sistema de observación in situ que está formado por 4.000 boyas o perfiladores autónomos que miden la temperatura y la salinidad en el océano hasta 2.000 metros de profundidad. En el mapa que podéis ver en la derecha hay una representación de las boyas que son actualmente operacionales, que están en funcionamiento y cada punto corresponde a su última localización. Y hay también una lista de todos los países que participan en este programa Argo internacional. En la figura de abajo podemos ver cómo funciona cada una de estas boyas. Las boyas Argo funcionan por ciclos de 10 días, entonces al principio del ciclo la boya desciende hasta 1.000 metros de profundidad y se queda a la deriva a esta profundidad durante 8 o 10 días. Al final del ciclo, la boya vuelve a descender hasta 2.000 metros de profundidad para luego volver hasta la superficie. En el recorrido desde los 2.000 metros hasta la superficie, la boya toma medidas de salinidad y temperatura que luego, una vez en superficie, son enviadas por satélite a los centros de datos. Estos datos son esenciales para el estudio sobre el cambio climático, como hemos visto en las otras presentaciones, y también para los sistemas de análisis y predicción oceánica. Entonces, aquí os presentamos algunas cifras que se corresponden con los principales logros del sistema Argo. Comenzamos con la infraestructura, que está compuesta por más de 16.000 boyas que ya han sido desplegadas, que corresponden a 3.000 boyas activas al mes aproximadamente desde 2007, con una cobertura global. Para desplegar todas estas boyas han sido movilizadas 350 buques o barcos y disponemos de 6 modelos diferentes de boyas.
Si tenemos en cuenta los datos, cerca de 2 millones de perfiles de temperatura y salinidad han sido recogidos con este sistema y todos pasan un control de calidad. Estos datos son abiertos, gratuitos y en tiempo real y son coordinados y están a disposición de los usuarios gracias a 11 centros de datos que están situados por todo el mundo. Entonces, con estos datos hacemos ciencia y en lo que se refiere a la ciencia, actualmente se publica al día un paper científico que utiliza datos Argo y estos datos también son esenciales para los reportes sobre el estado del océano y para la evaluación y el desarrollo de modelos oceanográficos. Entonces, ¿cuál es el papel de Argo Francia en todo esto? Aquí podemos ver las 240 boyas que actualmente están activas y que han sido desplegadas por Argo Francia. Estas boyas se sitúan mayormente en el norte del Océano Atlántico, también en la parte ecuatorial del Océano Atlántico, algunas en el Pacífico, en el Mediterráneo y otras en el Índico. Y la contribución de Argo Francia al sistema Argo internacional es de alrededor de 80 boyas que son desplegadas al año. Los tipos principales de boyas que utiliza Argo Francia son las Arbor y las Probor y que os explicaremos un poco más adelante. Si tenemos en cuenta las actividades de Argo Francia en Perú, 30 boyas han sido desplegadas en cooperación con el IRD en Perú desde 2006 en diferentes campañas oceanográficas y diferentes proyectos, y las siguientes boyas serán desplegadas durante el proyecto SEPICAP pronto. Aquí os presentamos una recopilación de cuáles son las actividades de Argo Francia, que están repartidas en 4 ejes principales: el eje tecnológico, operacional, el eje de datos y el eje de investigación. En el eje tecnológico, Argo Francia participa en el desarrollo de las boyas y de los sensores y tiene un vínculo muy importante con la industria que se dedica a producir este tipo de boyas. Desde el punto de vista operacional, Argo Francia se ocupa de la adquisición de las boyas, de la realización de test de aceptación antes de ser desplegadas, de la coordinación de los despliegues y del monitoreo en el mar cuando las boyas ya están en el mar. Desde el punto de vista de los datos, en el IFREMER tenemos el Data Assembly Center, DAC, que es el centro de datos donde se reciben los datos de las boyas, son decodificados y son puestos a disposición de los usuarios en tiempo real. Este centro de datos también constituye un centro de datos global. Hay 2 centros de datos globales en el mundo, uno en Estados Unidos y otro en Francia, y son estos 2 centros los que ponen a disposición de los usuarios, los que distribuyen los datos a los usuarios. También Argo Francia es el responsable del control de calidad de las boyas que constituyen la flota francesa y también este centro de datos constituye el centro de datos regional del Atlántico Norte, lo que quiere decir que se encarga de dar coherencia a este control de calidad para la zona del Atlántico Norte. Argo Francia también participa en otras actividades de investigación, como por ejemplo de animación científica. También forma parte de las estructuras de gobernanza internacional ligadas a Argo y realiza
actividades de investigación y desarrollo y de expertise. Entonces todas estas actividades al final suponen un presupuesto de 1,5 millones de euros al año y hay 15 personas que están contratadas a tiempo completo para mantener todo este sistema. Entonces, desde el punto de vista operacional, una de las actividades más importantes de Argo Francia son los test de aceptación. Estos test se realizan en las infraestructuras del IFREMER. El IFREMER cuenta con un tanque de agua salada de 20 metros de profundidad, entonces las boyas, antes de ser enviadas a sus destinos, son probadas en este tanque y si hay algún problema o se detecta alguna anomalía, las boyas son enviadas de nuevo al fabricante y para ver qué es lo que se puede hacer o si se puede, si se puede solucionar el problema. Otra de las actividades importantes desde el punto de vista operacional es la coordinación de los despliegues. Para decidir dónde se va a desplegar una boya, lo que se hace es seguir el plan del programa Argo sobre la densidad de las boyas en el mar. Entonces, el plan es que en cada cuadrito de 6 por 6 grados necesitamos tener 4 boyas Argo. Los cuadritos de 6 por 6 grados son los cuadritos que vemos en el mapa. Entonces, lo que se hace cuando se quiere buscar el mejor sitio para desplegar una de las boyas es mirar este mapa, ver dónde es necesario desplegar estas boyas y encontrar oportunidades de despliegue utilizando barcos oceanográficos, otro tipo de barcos que vayan hacia estas zonas. Aparte de eso, cuando las boyas ya están en el mar, seguimos monitoreando su comportamiento gracias a los datos técnicos y a otros datos como la trayectoria que son enviados por satélite. Entonces, todo esto lo hacemos ahora fácilmente gracias a un sitio, a una página de internet que se llama fleetmonitoring.euroargo.eu y ahí podemos tener en tiempo real todas las informaciones sobre cada boya, incluidas informaciones técnicas que pueden ser importantes para gestionarla una vez en el mar. Francia ha liderado varios proyectos en los últimos años, muy importantes tecnológicamente. En 2009 aparece la primera boya operacional Arbor, que es un tipo de boya más ligera y más fácil de utilizar que las boyas anteriores. En 2011, durante el proyecto Equipex Naos, se consolida la contribución de Argo Francia a la red internacional Argo. En 2011 aparece la primera boya Probor biogeoquímica, que es capaz de medir variables biogeoquímicas, como por ejemplo el oxígeno o la clorofila. En 2014 aparece la primera boya Deep Arbor, que puede llegar hasta los 4.000 metros de profundidad, y todos estos esfuerzos consiguieron que en 2019 en la AESTE, que es el organismo que se dedica a diseñar la estrategia de la red Argo, se propongan 2 nuevas extensiones, la extensión profunda y la extensión biogeoquímica. Entonces, en términos de tecnología, Argo Francia trabaja con 4 tipos de boyas principales. Las Deep Arbor, que pueden llegar hasta 4.000 metros de profundidad. Las Arbor, que fue la boya que se utilizó más en el año 2018 y que llega hasta 2.000 metros de profundidad y es más ligera que las boyas anteriores. Las boyas Probor, que son la versión anterior a las boyas Arbor, que también llegan a 1.000 metros de profundidad y que son la base que se ha utilizado para desarrollar las Probor biogeoquímicas,
que también llegan a 2.000 metros de profundidad y que son capaces de medir 6 variables biogeoquímicas. Entonces, los retos a los que se enfrenta actualmente la red Argo internacional son principalmente 3: la sostenibilidad, la extensión profunda y la extensión biogeoquímica. Para la sostenibilidad es necesario hacer que el sistema Argo sea un éxito en los próximos años, y para eso se necesita asegurar la financiación de las operaciones, mejorar las boyas y su funcionamiento, sostener sensores de calidad y mantener centros de datos que sean fiables y activos. La extensión profunda es importante porque por debajo de los 2.000 metros el océano sigue siendo bastante desconocido, y la extensión biogeoquímica es importante, como hemos visto en las otras presentaciones, porque los datos biogeoquímicos son muy importantes para seguir con la investigación en el campo del cambio climático. Y para realizar todos estos retos se necesitan grandes aportaciones nacionales. Entonces, en la extensión profunda, que pueden llegar hasta los 6.000 y hasta los 4.000 metros, y actualmente hay 100 boyas de este tipo activas en el mundo. Para la extensión biogeoquímica ya se han empezado a utilizar boyas biogeoquímicas que son capaces de medir 6 parámetros biogeoquímicos: la concentración de oxígeno, la concentración de nitratos, el pH, la clorofila, las partículas suspendidas y la irradiancia. Y hay otros retos también a los que se enfrenta la red Argo, por ejemplo, cuando las boyas llegan a latitudes muy extremas. A veces se pueden encontrar con hielo en la superficie, y actualmente hay boyas que ya cuentan con unos algoritmos que les permiten detectar si hay hielo en la superficie. No intentan subir a la superficie y se quedan a 1.000 metros derivando hasta el nuevo ciclo, en el que intentarán volver a subir a la superficie. Estos algoritmos funcionan bastante bien, pero por el momento el problema es que cuando las boyas se quedan debajo del hielo y no suben a la superficie, no obtenemos datos GPS, entonces no se pueden localizar esos perfiles que han sido tomados debajo del hielo. Y otro de los retos a los que se enfrenta la comunidad Argo en este momento es la implantación de las boyas en los mares, que requiere una importante logística y soporte político desde las costas, y la implementación del sistema Argo en zonas tropicales y en las corrientes de borde oeste, ya que son zonas con mucha variabilidad oceanográfica. Por lo tanto, se necesitaría doblar la densidad de boyas Argo en estas zonas. Y finalmente queremos hablar de los impactos que las boyas Argo o el sistema de boyas Argo tienen. Entonces, estos impactos serían mejorar el conocimiento del océano, conseguir que la comunidad de usuarios de los datos Argo y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación final
hay varias preguntas que tenemos recogido, pero por el tiempo vamos a hacer una para cada ponente. Tengo una para Boris, dice Boris. El panorama que se ha mostrado en el caso del oxígeno disuelto es preocupante. La pregunta es, ¿a cuál de los escenarios RCP del panel intergubernamental de cambio climático IPCC corresponde el que usted ha mostrado esta mañana para el oxígeno? Sí, hay que mencionar que para proyecciones de condiciones de oxígeno en la zona de mínimo de oxígeno no hay un acuerdo muy fuerte entre los modelos. Entonces lo que he mostrado es un de los modelos que está muy usado en la comunidad. Se basa sobre el escenario RCP 8.5, lo que he mostrado. Entonces, lo que se ve es una desoxigenación en la capa superior, de cualquier manera, en todos los modelos, pero bajo la superficie, en la zona de mínima de oxígeno, hay un acuerdo menos fuerte entre los modelos. Pero de cualquier manera, haya modificaciones drásticas para el ecosistema. Gracias, Boris. Tenemos otra pregunta para Ivonne. Ivonne, la pregunta es, los barcos de pesca en Perú equipados con ecosondas, el grado digital, pueden registrar también la mínima de oxígeno, eso está demostrado. ¿Y se ha contemplado emplear en esta data o en su proyecto esta información? Además de que algunas empresas también tienen CTDO en sus actividades. En las primeras conversaciones que tuvimos con la empresa privada, digamos, para la contribución, la tuvimos con TASA, que es uno de nuestros socios estratégicos, y ellos nos pusieron a disposición los datos que tenían con respecto a desde que tienen registrado algunos datos, ¿no? Eso lo tenemos en consideración, aún no hemos hecho uso de esos datos, pero sí estamos contemplando, ¿no? Entonces el siguiente ejercicio sería, como por ejemplo ahora, tener la oportunidad de que se establezca o se haga una base de datos en torno a lo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, básicamente, idealmente se quiere tener toda esa data que ustedes han colectado en todos los años para poder hacer un análisis de tendencia, así como también contribuir a la mejora de las climatologías internacionales, ¿no? Por ejemplo, el World Ocean Atlas, el COATS, que está dispuesto a obtener el dato, hacerle correcciones y luego mejorar la climatología. Y también, lo hemos hablado con el grupo de Mercator, que también se podría asimilar esos datos que se han tenido en los años para mejorar el producto a lo largo de la costa. O sea, sí lo hemos conversado, todavía no lo hemos concretado, todavía no tenemos los datos en nuestra mano, pero idealmente queremos hacer una base de datos en torno a lo que ustedes nos puedan proveer para poder contribuir, ¿no? a la mejora tanto del pronóstico como también de las climatologías que ya se tienen. Perfecto, perfecto. No sé, una pregunta para Noé, en el sentido de que muchos me han preguntado si se puede tener acceso a la información de las boyas Argo y cuándo empieza la instalación de las boyas. Un poco también para Ivonne, me parece la última pregunta. Pues sí que se puede tener acceso a todos los datos Argo actualmente en tiempo real a partir de los sitios de Coriolis y de los centros de datos que se dedican a transmitir estos datos. Y sobre las boyas que han sido desplegadas o que van a ser desplegadas, todavía no sé. Sí, Boris es el que sabe si tenemos acceso o no. No, a partir del momento que la boya está en el agua, transmite. Entonces, la data va en los centros que manejan la data, entonces está disponible al público. Entonces, sí, es una información pública.
Perdón. En los modelos también para predicción. Entonces, sí, es una información pública y disponible, todo el mundo puede usarla al momento que se despliegue la boya. Sobre la estrategia de despliegue, perdona que era la última pregunta, nosotros tenemos un horizonte del 2020 al 2022 para el desplegar y ahora mismo estamos tratando de que se despliegue 2 de ellas entre diciembre y enero, ¿no? Se estimaba de que en marzo se tenían que iniciar el lanzamiento este año, pero debido a la emergencia sanitaria se ha paralizado todo, ¿no? Y se está reactivando a partir de diciembre, enero. Y para el 2021 también entra como socio estratégico la DIDRONAF, que es lo que nos va a ayudar con sus plataformas para hacer el lanzamiento. Bien, hay yo le di una pregunta, sino más bien una convocatoria a tener cuidado a las boyas que se van a lanzar, ¿no? En el sentido de que se haga una buena estrategia de comunicación a todo el sector, ¿no? Para que no exista vandalismo y más bien se considere que estas boyas van a ser un inmenso aporte al conocimiento del ecosistema. Bien, para clausurar el evento, sí, primero agradecerles. Tenemos las palabras del presidente del Comité de Investigación Científica de la SNP, el señor Ricardo Bernales. Adelante, don Ricardo. Buenos días con todos. Esta conferencia de sostenibilidad marina que ha organizado la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que se ha abordado la implementación de un sistema de 17 boyas Argo para mejorar la red de observación ambiental con instrumentos de medición en el mar a lo largo de la costa de Chile y Perú, ha sido en realidad muy enriquecedora. Nos ha ilustrado bastante acerca del buen propósito de la utilización de estas boyas. Este sistema mejorará el nivel de muestreo de nuestra región, sin duda. Pese a todos los problemas que hemos tenido este año y los pocos retrasos que puede haber tenido, van a contribuir con la observación del ecosistema del Pacífico Sudoriental y conocer, darnos a entender mejor la alta variabilidad de nuestro ecosistema marino, que es en realidad un problema permanente que tenemos, y la relación con las diferentes especies pesqueras, ¿no? Así como la amenaza del cambio climático, por lo que es necesario proteger nuestro ecosistema en todos esos aspectos para garantizar que los recursos y las futuras generaciones vayan mejorando el nivel de observación del océano, como lo realizamos a través de las embarcaciones pesqueras hoy en día, con mucho esfuerzo, con algunas imperfecciones, y este sistema puede ayudarnos a que sea mucho más fructífera la información que recolectamos. Quiero agradecer a los científicos Boris de Witt, Ivonne Montes y Noé Popfa, que nos han explicado la necesidad de contar con la información del océano, el objeto del proyecto y sus resultados permitirán un mejor seguimiento de las ondas Kelvin, de la variabilidad de la zona mínima de oxígeno, que es tan importante, y entender las características oceanográficas claves como los eventos del Niño, la Niña, así como la oscilación decadal del Pacífico. Quiero aprovechar este espacio para comentarles que la actividad pesquera en el Perú se viene desarrollando sin mayores contratiempos, aún dentro de un pequeño fenómeno de la Niña, no muy intenso, pero siempre presente, que genera algo de dispersión del recurso. Asimismo, quiero agradecer y resaltar el interés de la comunidad pesquera reflejada en sus preguntas, las cuales han enriquecido y consolidado todos los conceptos técnicos, los cuales nos permiten conocer cada día más sobre nuestro gran ecosistema marino y lograr un mejor manejo de él. No quisiera extenderme más. Nuevamente les agradezco a Boris, a Ivonne y a Noé por sus conocimientos, por sus conceptos, por la dedicación a la ciencia
que siempre ayudará a que podamos aprovechar mejor nuestros recursos marinos y controlar mejor la sostenibilidad de todos nuestros recursos hidrobiológicos, contribuir con el balance del ecosistema y adelantarnos un poco para paliar el cambio climático que es innegable que se viene dando, pero tratar nosotros científicamente de obtener una mejor posición ante este fenómeno irreversible. Muchas gracias a todos ustedes. La Sociedad Nacional de Pesquería siempre estará atenta a difundir y diseminar los conceptos científicos, porque creemos que es la mejor manera de ilustrar a los participantes del sector pesquero, a los participantes del sector científico y al público en general. Muchas gracias. Con esto doy por cerrada esta conferencia.